Vamos a comenzar después de una larga pausa con la quinta sesión del Círculo de Estudio Virtual de los Grundrisse. Yo soy Yankel Peralta, soy filósofo y bueno, en la descripción del video dejo ahí un link a mi página personal. Y bueno, vamos a estudiar hoy las páginas 61 a 72 de los Grundrisse en la edición de siglo XXI. El tema es básicamente la diferencia entre valor y precio, así como la lógica que hace o que vuelve necesario el surgimiento del dinero, ¿no? Y bueno, la polémica con Darimon en este apartado no exhibe tanto peso argumental como en la sesión anterior. Sin embargo, pues de todas formas viene aquí a alimentar el argumento de Marx contra Darimon, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, pues empecemos. Bueno, pero antes vamos a ver un breve eh, resumen, ¿no?, de lo que vimos la sesión pasada. Vimos en primer lugar que las crisis tienen lugar fundamentalmente por contracciones del capital nacional. Dos, que las parálisis de la circulación, que la parálisis de la circulación es efecto y no causa de tal contracción. Tres, que la crisis ocurriría aún sin la intermediación del dinero. Y cuatro, que en todo caso la inconvertibilidad del dinero supuesta en la parálisis circulatoria no es causa de la política bancaria, sino de las variaciones en la productividad del capital nacional, ¿no? Bueno, hoy vamos a ocuparnos por contraste de un tema teóricamente más general que tiene que ver pues con la naturaleza del dinero. Y bueno, uno de los principales temas de esta sección es la diferencia entre valor y precio, o en otros términos entre valor real y valor nominal, ¿no? El precio o valor nominal es, para decirlo muy sencillamente, la proporción en que las mercancías se cambian entre sí, en tanto esa proporción se expresa en unidades monetarias. El valor real es, antes que nada, un promedio de las oscilaciones de precios en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Es, para decirlo de otra forma, es un dato estadístico. Dicho promedio está, dice Marx, determinado por los costos de producción sociales, ¿no? Siempre que los promedios pues, nos informan sobre la totalidad de los datos considerados, pero no sobre cada uno de esos datos, ¿no? Estos costos de producción son lo mismo que, según Marx, que el tiempo de trabajo requerido en promedio para la producción de tal o cual mercancía. Por cierto, que aquí en este pasaje Marx no explica por qué es el tiempo de trabajo el que sirve de magnitud de valor, pues, ¿no?, de sustancial valor, sino simplemente se limita a decir o afirmar que así es. Bueno, la idea aquí es que, y contra lo que se ha querido interpretar de Marx, ¿no?, el tiempo de trabajo no determina los precios. Los precios, y esto lo dice el propio Marx, están determinados por las oscilaciones de la oferta y la demanda. Sin embargo, las oscilaciones de la oferta y la demanda sí que están determinadas por el mayor o menor tiempo de trabajo requerido para la producción de las mercancías. Entonces, el tiempo de trabajo determina los precios, pero lo hace indirectamente y en cuanto promedio, ¿no?, en cuanto determinante estadística, pues, ¿no? El valor real queda entonces expuesto como el precio promedio, es decir, la proporción promedio en que una cantidad determinada de mercancía se cambia por tanto o cuanto dinero. Ahora, la principal crítica a Darimon y a su propuesta de un dinero directamente asentado en el tiempo de trabajo es que supondría que es posible anular esta diferencia entre valor y precio. Sin embargo, como Marx mostrará enseguida, esta diferencia no puede ser anulada de ninguna forma, ¿no? Y bueno, veamos por qué. Bueno, lo primero que a Marx le interesa que quede claro es la necesidad de que las mercancías tengan un representante externo a su valor. O, dicho de otro modo, la imposibilidad de que ellas mismas puedan expresar la medida de su valor de forma consistente. Si las mercancías pudieran franquear esta imposibilidad, su precio expresaría
directamente su valor, de manera que si el precio, digamos, de X cantidad de mercancía A fuese de, digamos, 2 horas de trabajo, podría intercambiarse, ¿no? Conservando la equivalencia por Y cantidad de mercancía B, ¿no? Con el mismo valor. Sin embargo, tendría lugar de este modo una tergiversación que no podría sino dar lugar a innecesarios enredos, ¿no? Porque lo que determina la proporción promedio de cambio pasaría a ser proporción de cambio ella misma. Sería como si en el camino a mi trabajo yo intentase ir durante todo el trayecto a la velocidad promedio, cosa que, bueno, pues supondría el escenario irreal de un viaje sin contratiempos ni cambios de velocidad para acelerar y frenar. Es en este sentido que dice Marx, ¿no? En la página 64, leo: dado que el precio no es idéntico al valor, el elemento que determina el valor, es decir, el tiempo de trabajo, no puede ser elemento en el que se expresan los precios, ya que el tiempo de trabajo debería expresarse al mismo tiempo como lo determinante y lo no determinante, como lo igual y lo no igual a sí mismo, dado que el tiempo de trabajo como medida de valor existe solo idealmente, no puede servir como materia de confrontación de los precios. La diferencia entre precio y valor crea el requerimiento de que los valores entendidos como precios sean medidos con un patrón de medida distinto al suyo propio. Así, aquí se ve que la diferencia nominal entre precio y valor está condicionada por su diferencia real, ¿no? Finalmente, y como ya habíamos visto, como ya había sugerido Marx en las anteriores apartados, ¿no? El incremento de la productividad implica una reducción constante del valor mercantil, lo que para efectos de la propuesta de Darimon significaría que el precio de la mercancía, en cuanto está o estaría o estuviera directamente expresado en el tiempo de trabajo, tendría que discrepar necesaria y constantemente de su valor promedio real. O sea, que la diferencia entre precio y valor no habría sido de este modo pues suprimida como pretende Darimon. Y bueno, hasta aquí la necesidad de que el valor se exprese en una mercancía exterior ha tenido que ver con la diferencia existente entre promedio y proporción efectiva de intercambio, ¿no? Sin embargo, existe una segunda razón, digamos, metrológica, y que tiene que ver con la necesidad de adoptar una unidad de medida externa para la comparación entre magnitudes de valor. Es decir, se trata de la necesidad no solo de volver conmensurables las distintas proporciones de intercambio o precios, sino de que a través de tal conmensurabilidad pueda quedar representado el promedio o el valor en un solo índice. La necesidad de la existencia del dinero, ¿no? En el contexto del, claro, por supuesto, ¿no? En el contexto de la producción privada mercantil, Marx la va explicando de forma progresiva, ¿no? Comenzando por el hecho de que la proporción de intercambio en cuanto expresión matemática de una relación directa constante no puede quedar expuesta, si partimos de las unidades de medida que se asientan en las cualidades materiales de las mercancías, ¿no? Tales como peso, volumen, etcétera. Esto se debe a que, por un lado, si así se hiciera, ¿no? El cociente de la proporción sería exclusivo de la particular relación de intercambio considerada, ¿no? De modo tal que el cociente resultaría incomparable con otras proporciones de intercambio y sería por lo tanto tan prácticamente disfuncional para el mercado como irrelevante para el análisis económico. Para que la proporción de intercambio se exprese en términos económicamente consistentes con los costos de producción, tal proporción debe de ser transitiva y por lo tanto definirse en los términos de una relación, aquí hablo en términos matemáticos, una relación de equivalencia, ¿no? En consecuencia, la proporción de intercambio entre una mercancía A y una mercancía B será consistente siempre que pueda reducirse a una equivalencia con unidades de una mercancía C, ¿no?
en este caso el dinero, pues, ¿no? En este sentido es que Marx sostiene que las mercancías o que la mercancía solo puede medirse como valor en tanto pueda expresar sus proporciones de intercambio en términos de unidades monetarias, ¿no? Vamos a ver lo que dice Marx directamente. Dice Marx, las mercancías es preciso evaluarlas antes de ser cambiadas y para evaluarlas es necesario ponerlas entre sí en determinadas relaciones numéricas. Para ponerlas en tales relaciones numéricas y volverlas mensurables, ellas deben recibir una misma denominación, unidad. De esta forma, dice, continúa Marx, establezco una ecuación entre cada mercancía y un tercer elemento. O sea, la pongo como no igual a sí misma. Este tercer elemento, distinto de ambas, expresa una relación y existe ante todo en la mente, en la representación, ya que en general las relaciones, si han de adquirir fijeza, solo pueden ser pensadas diferenciándolas de los sujetos que ellas relacionan. Apenas un producto o una actividad se convierte en valor de cambio, no solo es transformado en una determinada relación cuantitativa, en una proporción, vale decir, en un número que expresa qué cantidad de otras mercancías le es igual, es su equivalente, o en qué relación él es el equivalente de otras mercancías, sino que debe al mismo tiempo ser transformado cualitativamente, convertido en otro elemento, a fin de que ambas mercancías se conviertan en magnitudes concretas, es decir, tengan la misma unidad y se vuelvan por lo tanto conmensurables. Bueno, pero en segundo lugar, digamos, con esta necesidad de cálculo de equivalencias, viene adosada la necesidad de volver tal cálculo operativo en términos prácticos, ¿no? Es decir, de hacer de la unidad de medida un medio de circulación efectivo. Solo de este modo las mercancías pueden circular, o diría Marx, ¿no? O pueden circular libremente. En este sentido, el dinero adquiere las funciones esenciales de ser tanto medida del valor como medio de cambio. Y es en este registro que el dinero puede ser posteriormente considerado como representante jurídico de las mercancías, es decir, como objeto de contratos y como mercancía universal, dice Marx, ¿no? Es decir, como una mercancía siempre intercambiable o diríamos quizás mejor, ¿no? Con capacidad general de compra, ¿no? Bueno, vamos a ver en este sentido lo que dice Marx en la página 71. Dice las propiedades del dinero 1 como medida del cambio de mercancías, 2 como medio de cambio, 3 como representante de las mercancías y por ello como objeto de los contratos y 4 como mercancía universal junto a las mercancías particulares. Derivan todas estas propiedades simplemente de su determinación como valor de cambio objetivado y separado de las mercancías mismas. La cuestión central para Marx en lo que respecta a su polémica con Darimon es que una forma de dinero asentada directamente en el tiempo de trabajo o que expresara directamente las magnitudes de valor promedio no podría escapar a o en primer lugar no podría escapar a la diferencia real entre precio y valor, y 2 al hecho de que en cuanto a medida de valor tendría que funcionar como cualquier otra forma de dinero, es decir, como equivalente general y como medio de cambio, en última instancia como mercancía especial de intercambiabilidad general, ¿no? Por lo tanto, por más novedosa que pueda parecer la propuesta dineraria de Darimon, no podría escapar a todos los inconvenientes y dificultades que trae consigo la relación mercantil como tal, ¿no? Veamos lo que dice Marx al respecto. Dice Marx, es imposible eliminar el dinero mientras el valor de cambio siga siendo la forma social de los productos. Es necesario entender claramente este punto para no plantearse tareas imposibles y reconocer los límites dentro de los cuales las reformas monetarias y las transformaciones en el ámbito de la circulación pueden reorganizar las relaciones de producción y las relaciones sociales que descansan sobre ellas. Bueno, y con esto terminamos estas 10 páginas. La siguiente sesión vamos a ver las siguientes 10, 11 páginas, sería desde la página 72 hasta la 83.
¿no? La que comienza con cambiabilidad de la mercancía por dinero y termina antes de que empiece la sección valor de cambio y producción privada, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a procurar ser más constante. Tuve un problema, más bien tuve un compromiso académico que se me atravesó, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más continuo posible, ¿no? Y bueno, gracias por ver. Si tienen dudas o comentarios, por favor déjenlos en la sección de comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.